Hola, ¿qué tal? Yo soy Maribán Delgado Alcudia y el día de hoy les voy a dar reseña sobre el libro Lobos que me tocó leer para mi actividad de análisis y redacción de textos antropológicos. Bueno, este es el libro como tal. El libro está súper padre, la portada me gusta mucho por las cuatro garras que tiene. Y bueno, este libro fue escrito en 2014 por el escritor mexicano Javier M. Sotelo, quien nació en Guadalajara en 1977. Bueno, este libro consta de 10 capítulos contando la introducción y nos relata en los 7 capítulos posteriores las batallas de los protagonistas, su vida, cómo han sufrido y que todos tienen un común denominador en él, que es la tragedia y el sufrimiento. Bueno, después nos dan un contexto de por qué cada personaje es así, por qué actúa de cada forma en específico. Y al final en el octavo capítulo y en los posteriores ya las historias se entrelazan y pues ocurre como tal todo el clímax del libro y pues de lo que vamos a más o menos hablar el día de hoy. Y bueno, entonces les trataré a continuación de explicar a modo de relato, les daré un resumen general del libro y pues nada, espero les guste. 31 de marzo de 1990. El oficial Esteban Rey salió de su casa tambaleándose, apenas si podía caminar, y su cara estaba llena de sangre. En su mano izquierda cargaba un revólver, en la derecha la cabeza cercenada de su esposa. Se sentó en las escaleras con dificultad. Sentía cómo el aire de la madrugada entraba en sus pulmones, sintió su mano izquierda pesada y observó su revólver, que aún emanaba humo del cañón. Acomodó la cabeza de su esposa junto a él, en el suelo, mientras encendía un cigarrillo. Lentamente pasó su mano por su cara y sintió un gran ardor, y vio su mano llena de sangre. De repente en el bosque, en el fondo, se escuchó un aullido de lobo. En ese momento recordó todo lo que había pasado, agarró su arma y se la colocó en la sien, y dijo para sí mismo: Dios, no dejes que nadie tenga que vivir lo que me pasó hoy. Tras decir esto, comenzó a apretar lentamente el gatillo. Nada, la carga no se disparó, ya no tenía más balas. Esteban Rey arrojó su arma con enojo y comenzó a llorar fuertemente. Lanzó un grito desgarrador y entendió que no era su momento. No era su momento de partir. Aún le quedaban varios años de sufrimiento, sabiendo que había sobrevivido esa noche. Había sobrevivido a su hija. Sábado 7 de julio de 2007, 6 a.m. Diego Martínez abrió los ojos en total oscuridad antes de que su despertador sonara. Estaba ansioso y por ello se levantó temprano. Había esperado durante mucho tiempo ese día y comenzó a recordar todo. Comenzó a recordar a su novia, Paola Rodríguez, la única mujer a la que él amaba de verdad. Comenzó a recordar cómo se conocieron en 2005, toda la que había vivido en su relación, y solo sintió aún más emoción. Él estaba listo para dar el siguiente paso en su relación con Paola. Le proponía matrimonio, mientras acampaban en un hermoso bosque en un pueblo de Jalisco, conocido como El Real. Esto en compañía de sus mejores amigos. Todo estaba planeado. Salió de su cuarto sonriente a preparar los últimos detalles, sin saber que jamás tendría la oportunidad de darle el anillo a Paola. Mientras tanto, Paola Rodríguez estaba en su casa, tratando de convencer a su padre que el viaje era buena idea. Él decía que no era buena idea, ya que Diego no era de su agrado. Además, decía que él solo quería aprovecharse de Paola. En ese momento, Diego tocó la puerta y Paola fue a abrirle. Mientras, su madre, en la cocina, le decía al padre que le diera permiso, argumentando que eran buena pareja, y que Diego fue formalmente a pedirles permiso para casarse con Paola. Esto sin que ella se enterara, obviamente. De mala gana, el padre aceptó. Al viaje asistirían también la hermana de Diego, Mónica, y su amiga Lorena, así como el novio de Mónica, Eric, y su amigo Santiago. También asistirían Raúl, el mejor amigo de Diego, y su novia Andrea, así como Gaby y Fernando, amigos de ambos. También irían Valeria y Gustavo, quienes eran pareja también. Tal y como había acordado, todos estuvieron a las 8 en punto en casa de Paola. Se organizaron para irse en dos camionetas, una Aerostar verde y una Lincoln Navigator negra. Todo el trayecto transcurrió con normalidad. En el camino se apreciaban hermosos paisajes, interminables bosques y grandes árboles. Al llegar al pueblo, notaron que la entrada principal estaba enmarcada por un gran marco de cantera blanca y letras doradas, donde se leía: Bienvenidos al municipio del Real, pueblo de leyendas y paisajes. El Real era un pueblo colorido y encantador, y decidieron parar en el centro del pueblo para comprar las últimas provisiones para el viaje. Sin embargo,
Se percataron de que todas las casas tenían rejas delgadas y plateadas. No le dieron mucha importancia y siguieron su camino hacia la plaza principal. El comandante Esteban Rey tenía su camioneta estacionada en la plaza principal. Mientras trataba de olvidar su pasado, tomando un poco de whisky, se percató de la llegada de dos camionetas y vio cómo uno a uno los pasajeros iban descendiendo. Dios mío, pensó, esto será una carnicería. Debía intervenir y evitar que ocurriera una tragedia. Se quedó pensando, sin darse cuenta, que había comenzado a recorrer con sus dedos las 3 cicatrices en su rostro. Mientras algunos se metían a la tienda a comprar provisiones, otros se quedaron afuera para observar que mientras estacionaban la camioneta verde, habían aplastado unas botellas. Esto ocasionó que la llanta se ponchara, lo que ocasionó que Raúl entrara al interior de la tienda a buscar un repuesto para la llanta. Raúl no encontró nada en la tienda y salió desilusionado, cuando vio que un policía hablaba con Diego. El comandante Esteban Rey le insistía a Diego que se quedaran en el hotel del pueblo y que al día siguiente irían a buscar una llanta a otro pueblo. Sin embargo, Diego rechazó la oferta y decidieron que Raúl se iría con la camioneta y las personas que quedaban en el lugar hasta el lugar donde acamparían y regresaría por las cosas faltantes para tener todo listo. En el campamento ya había oscurecido y se pusieron a preparar la cena. Diego les hizo una señal a Raúl y Fernando, ya que después de la cena le daré el anillo de compromiso a Paula. Estaban todos sentados alrededor de la fogata y temblando de frío. De repente empezaron a contar historias, relatos y algunas historias graciosas. Todo era alegría, hasta que Diego contó un chiste y todos comenzaron a reír fuertemente. Las risas se iban disipando cuando un pequeño lamento animal interrumpió el ambiente. Todos se cayeron súbitamente y nadie sabía qué había pasado o qué animal había sido. Nadie sabía qué había sido aquel ruido, pero todos se pararon rápidamente para tratar de averiguar qué animal era. Pero no había ningún ruido, nada. Completo silencio. Solo el crujir del fuego llenaba el ambiente. Lorena creyó haber visto algo en unos arbustos y se paró a ver qué era. No se había dado cuenta que se había alejado bastante de la hoguera. De entre los arbustos emergió una pequeña cría de lobo. Lorena se agachó para verlo y acariciarlo. Mientras tanto, Raúl se agachó y tomó una piedra del suelo y se la arrojó al lobo, que gimió de dolor cuando la piedra le cayó en la cabeza. Este empezó a gruñir agresivamente contra Lorena. Todos reprocharon a Raúl, quien, para solucionar su error, tomó un trozo de madera de la fogata y comenzó a acercarse a Lorena. El resto del grupo estaba petrificado. Cuando Raúl llegó con Lorena, acercó la madera ardiendo a la cara del lobo, que no retrocedía. Raúl, desesperado, golpeó al lobo con la madera. Este salió corriendo, asustado, de regreso al bosque. Todos creyeron que lo peor había pasado, cuando, de repente, una enorme sombra saltó y quedó detrás de Raúl, quien solo escuchó un gruñido leve y volteó. Observó 4 gigantescas patas, que terminaban en unas afiladas garras. Conforme fue subiendo la mirada, observó que el tórax del animal era del tamaño de un humano, y tenía poco pelo en esa zona. Tenía un prominente hocico y grandes colmillos sobresalían de sus labios. Notó que tenía una oreja cortada a la mitad. Aquello parecía un enorme perro feroz, que, incluso estando sentado, era más grande que Raúl. De repente, comenzaron a aparecer más sombras, hasta quedar 6 sombras frente a Raúl. Nadie se movía, todos estaban impactados. Mónica no podía aguantar más y soltó un grito tan fuerte como pudo. En ese momento el lobo más grande soltó un gran aullido y el resto de la manada de lobos salió corriendo hacia el grupo que estaba en la fogata. Todos salieron corriendo hacia la camioneta, donde pensaron que estarían a salvo. La tierra retumbaba sobre los pasos de los lobos. Diego y Paola estaban a punto de llegar a la camioneta cuando un gran lobo se cruzó frente a ellos y los hizo girar y dirigirse hacia el interior del bosque, donde se perdieron en la penumbra de los árboles. Todos consiguieron llegar a la camioneta, excepto por Lorena, que había sido alcanzada por un lobo y nada pudieron hacer por ella. Una vez que todos estaban dentro de la camioneta, los lobos comenzaron a arañarla para querer entrar, lo que hizo que se activara la ruidosa alarma de la camioneta e hiciera que los lobos salieran huyendo al bosque. Debían irse de ahí, ahora que podían. Raúl quiso encender la camioneta, pero no encontró las llaves por ningún lado. En ese momento recordó que las había dejado en la mochila que estaba junto a la fogata, pero expresó que él no se bajaría de la camioneta a buscarlas. Así que Valeria, Fernanda y Gustavo bajaron a buscar las maletas mientras el resto hacía guardia y vigilaba. Después de buscar por un largo tiempo, Valeria encontró las llaves. Sin embargo, no había notado que detrás de ella volvieron a aparecer los lobos. Así que decidió arrojarle las llaves a Gustavo, quien las tomó y salió corriendo con Fernando. Valeria sacó un cuchillo que traía y trató de defenderse de los lobos. El resto encendieron la camioneta y salieron de ahí. Lo último que vieron fue que Valeria era tumbada por uno de los lobos. La camioneta iba a toda velocidad. Ya llevaban un buen tramo recorrido. Con suerte llegarían al pueblo.
En ese momento, Raúl no pudo controlar la camioneta y se estrelló contra un grueso árbol que había en el camino. El golpe había sido brutal. La camioneta había quedado inservible. Ninguno de los pasajeros se movía. Una suave lluvia comenzó a caer. Mientras tanto, Diego y Paola seguían huyendo de los lobos que los perseguían. No se habían dado cuenta, pero comenzaban a subir una colina. A lo lejos se escuchó el claxon de la camioneta. Esto hizo que los lobos se detuvieran. Después, el lobo alfa huyó a la distancia, y los demás lobos cambiaron su rumbo. Todos abandonaron la cacería, excepto uno que no quería perder a sus presas. Diego y Paola llegaron a la cima de la colina y decidieron bajarla corriendo. El lobo saltó desde arriba de la colina y los alcanzó casi de inmediato. Paola tropezó con una raíz y cayó al suelo. Se sentía desorientada y no veía a Diego. Volteó a ver a la bestia que estaba a punto de atacarla cuando ella se cerró los ojos. En ese momento escuchó un fuerte golpe y escuchó al lobo gemir de dolor. Después vio a Diego que sostenía una gran rama y le preguntó si ella estaba bien. Ella asintió y se levantó con dificultad. El lobo había quedado inconsciente por el golpe y se acercaron a verlo. La criatura parecía ser una persona, con mucho pelo en el cuerpo, pero con cara de perro. Ambos querían irse de ahí cuanto antes, y a lo lejos divisaron una pequeña luz donde se alcanzaba a distinguir una casa, y partieron rumbo de ella. Llegaron a la cabaña, que también tenía extraños barrotes de metal que parecían de plata, y en ella los recibió Esteban Rey, el comandante de policía, que le había dicho a Diego que no fueran al bosque. Este los dejó pasar, y después de una larga charla, les explicó que eso que habían visto eran hombres lobo, y les contó la historia de cómo su hija se había convertido en uno de ellos, y el cómo tuvo que matarla para salvar su vida. Después les explicó que, por un pacto que hizo con los pobladores, el comandante no podía salir de casa durante la noche, por les dio una escopeta, su revólver, y le dijo que cruzando el cementerio podían llegar al pueblo para buscar ayuda. Así, Diego y Paola se fueron por el cementerio, que estaba lleno de neblina y lucía aterrador. En un momento escucharon un pequeño ruido detrás de ellos. Observaron y vieron cómo por la puerta entraba un gran lobo negro que comenzó a olfatear y notó su presencia. Diego le dijo a Paola que siguiera avanzando. Frente a ellos había un gran mausoleo, y Paola se fue por el lado derecho, mientras Diego volteaba para dispararle al lobo, que los observaba fijamente sobre una tumba. Diego se quedó atónito cuando aquel enorme lobo se paró sobre sus patas traseras, aulló fuertemente y se perdió entre la niebla. Diego, asustado, decidió seguir avanzando por el lado izquierdo del mausoleo, sin darse cuenta que se había tomado otro camino que el de Paola, y la pared del mausoleo se extendía a más de 1 kilómetro a través del cementerio. Paola alcanzó a ver la salida del cementerio, y más allá una pequeña luz, así que decidió dirigirse hacia allá. En ese momento escuchó un gruñido detrás de ella. Volteó y no vio nada. Cuando volvió a voltear hacia adelante, vio un enorme lobo negro parado frente a ella, quien la embistió. Paola, para defenderse, alzó su mano, pero el lobo la mordió fuertemente hasta llegar al hueso. Ella gritó de dolor y esto hizo que Diego corriera hacia su dirección. Mientras, el lobo sacudía a Paola fuertemente e hizo que se pegara en la cabeza con una lápida y comenzara a sangrar. Después soltó su brazo y atacó su garganta. Paola dejó de oponer resistencia y dejó de gritar. Diego no podía encontrar a Paola. Conforme se iba acercando a lo que parecía ser una gran sombra, divisó la mano de Paola. Después su mano y su cara totalmente ensangrentadas. Y sobre su tórax estaba el enorme lobo, que no dejaba de morderla. La bestia observó a Diego. No sabía qué hacer, así que tiró a la escopeta y le dijo al lobo: ¿Me quieres, cabrón? Ven por mí. El lobo se levantó sobre sus patas traseras y se abalanzó contra Diego, quien sacó el revólver del comandante y le disparó a la bestia. La bala aterrizó en un ojo y hizo que la bestia se cayera al suelo. Después, con la escopeta le dio 2 disparos más. El lobo salió corriendo y gimiendo de dolor. Diego corrió inmediatamente hacia Paola y vio que las heridas que tenía eran mortales. Paola estaba perdiendo mucha sangre, pero le dijo a Diego que se sentía bien. Sin embargo, su brazo estaba casi destrozado, y Diego le dijo que no se levantara. A ella se le hacía cada vez más fácil respirar, y solo dijo: «Te hubiera dicho que sí». «¿Qué?», contestó Diego. «Mi respuesta es sí», finalizó Paola mientras tosía. Paola se quedó inmóvil y ya no respiraba. Diego la sujetó con todo su cuerpo y lloró tan fuerte como le fue posible. Sentí una enorme vacío en su pecho. No sabía cómo podría vivir sin ella. Soltó el cuerpo cuidadosamente en el suelo, se levantó con el alma hecho pedazos y dijo: «Lo siento, adiós, Paola», y continuó con su camino hacia el pueblo. Y bueno, este fue mi relato, mi libro, espero les haya gustado. La verdad es un gran libro, se lo recomiendo totalmente para leer.
Y ya saben, Lobos de Javier M. Sotelo lo encuentran creo que en la mayoría de las librerías. Yo lo compré en una librería en el centro. Y pues nada, espero todos se encuentren bien y hasta luego. Un saludo a la profesora.